Está bueno. Bienvenidos a todos y a todas nuevamente. Nos encontramos en la segunda parte del módulo 7 de la diplomatura. En esta oportunidad, bueno, vamos a seguir aquí con la docente, la licenciada Gabriela Ontivero, solo para recordarles a algunos compañeros que no han podido estar presentes en el encuentro anterior. Bueno, aquí Gaby, aparte de ser una gran colega del laburo en adicciones, de la Dirección de Adicciones, ella está trabajando en el Centro de Rehabilitación de aquí de Santiago del Estero, acompañando, haciendo todo un trabajo fuerte con familia, y también aparte ella está trabajando en un gabinete interdisciplinario del Ministerio Público de la Defensa, así que bueno, era un poquito como para recordar a los compañeros y a los nuevos presentarla. Gaby, te vas a encontrar con algunos chicos que no han estado en el encuentro anterior, así que bienvenido va a ser que todo lo que surja podamos ir resolviendo en este encuentro. Así que bueno, esperemos que sea un gran encuentro el de hoy. Así que te dejo, Gaby, ahí tranquila para que podamos iniciar. Muy bien, bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a los que nos he conocido la semana pasada también. El tema del módulo es familias, referentes y herramientas de intervención. ¿Sí? Ahora vamos a pasar el Power, ¿sí? Y antes de iniciar siempre la recomendación, si hay alguna duda o alguna inquietud, lo pueden hacer por el chat, digamos, no hay ningún problema. El objetivo es que haya claridad en cuanto al contenido que se vaya a desarrollar, ¿no? Así que bueno, vamos a iniciar, Caro, si lo puedes poner al Power. Antes de iniciar vamos a hacer un repaso de lo que se ha trabajado en el encuentro anterior, ¿sí? Y también va a ser útil para aquellas personas que no han podido estar en el primer encuentro. Así que bueno, vamos a comenzar algunos puntos significativos trabajados, ¿sí? El término, por ejemplo, de referentes afectivos, habíamos mencionado que va a englobar no solamente a la familia, que es el grupo primario, que habíamos dicho que no solamente es importante en el proceso, sino que tiene que ocupar un papel activo durante la rehabilitación. Y también habíamos mencionado a lo que son, digamos, referentes, es decir, otras personas que tengan la disposición de formar parte del proceso, ¿sí? Estos pueden ser un tío, un abuelo, un referente institucional o barrial. Entonces, cuando hablemos de referentes afectivos, va a englobar no solamente al grupo primario, sino a aquellos referentes que también forman parte del proceso. Bien. Después vamos a hablar sobre, habíamos mencionado sobre las herramientas de intervención, que en realidad hace referencia a los recursos, ¿sí? Hace referencia a los recursos que los referentes afectivos tienen o deberían incorporar para poder intervenir desde un lugar más sano y afectivo. ¿Se escucha bien? Siento una interferencia. Sí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, entonces las herramientas de intervención son recursos que es muy importante que la familia tenga o fortalezca para poder intervenir por ahí, en un Gaby, lugar discúlpeme, sano. Sí. Discúlpeme, por ahí yo tengo, no sé por qué, pero tengo dificultad para escucharla así. Es como que, no sé si yo soy la que tengo interferencia. No, yo también, chicas. Porque, ¿no se me escucha? Sí se escucha, sí se... A ver. ¿Quieren que volvamos a iniciar? No tengo problema. Sí, no hay problema. A ver, fíjate, Gaby, si puedes tal vez acercarte un poquito más. Si vemos que se escucha un poquito cortado, por ejemplo, en este caso a mí me aparece conexión inestable, así que apago 2 segundos la cámara y la vuelvo a prender. Pero igual se puede seguir hablando. Ahí está. Bueno, Ahí, igual Gaby. me avisan, ¿sí? Sí, sí. Me avisan cualquier cosita. ¿Se ha entendido lo que vengo diciendo? ¿Quieren que repita? No tengo problema. Bien, Sí, bueno, sí, entonces dice que veamos. sí. Bueno, habíamos hablado entonces sobre el término de referentes afectivos, que va a englobar a la familia y referentes que pueden formar parte del proceso, y hemos hablado de herramientas de intervención, que son los recursos que los referentes afectivos tienen o deberían incorporar, digamos, para poder intervenir desde un lugar sano y asertivo, ¿sí? Al mismo tiempo, cuando hablamos de herramientas de intervención, vamos a hacer
hincapié justamente a estos recursos que vamos a brindar a ustedes, que se encuentran en una instancia de formación para que puedan intervenir, digamos, de manera efectiva en su abordaje, digamos, en general. Bien. Disculpe. Bueno, después habíamos mencionado en el encuentro sobre la diferencia sobre acompañar y ser parte del proceso. No es lo mismo, ¿sí? Y muchas veces el término de acompañar genera mucha confusión porque justamente lo problemático o el problema está puesto en el otro y no en los referentes afectivos, ¿sí? Entonces encontramos a referentes que vienen porque le han dicho que tiene que venir, pero el problema lo tiene el otro, vienen porque es algo normativo que tienen que cumplir, pero no se consideran parte, sino que solo acompañan. De esta manera no vamos a lograr, digamos, que esos referentes afectivos puedan incorporar algún tipo de herramienta porque es el lugar de donde se posicionan para poder asistir lo que va a variar, ¿sí? Entonces es muy importante, y siempre lo trabajamos al inicio, es justamente que los referentes afectivos puedan comprender y entender por qué y para qué están ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ahí, en ese punto, hablamos sobre la importancia de la conciencia de la problemática. Es decir, ellos están ahí no solamente porque acompañan al otro, sino porque son parte del proceso. ¿Por qué son parte del proceso? Porque también se ven afectados por la misma problemática, ¿sí? En el encuentro anterior habíamos dado el concepto de codependencia, ¿sí? Creo que lo tengo por aquí porque no lo tengo en el Power. Lo puedo mencionar para aquellos que no han estado en el encuentro anterior, es cuando una familia es afectada, cuando uno o más miembros son adictos activos, perturbando su funcionamiento. La dinámica de las relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros cambian y se hacen disfuncionales como resultado del proceso adictivo. Estos pueden ser conscientes o inconscientes, dando continuidad al proceso de adicción. ¿Sí? Cuando se escucha hablar de codependencia, no hace referencia a una conducta particular, sino que bajo este concepto se va a englobar, además de conductas, formas de pensar y de sentir la problemática. Yo siempre lo explico para que se comprenda bien el concepto, que es cuando una persona vive a través de la otra. Todo gira en torno a esa persona que no está bien, ¿sí? Entonces nos dejamos de lado nosotros como personas, a nuestra pareja, a los otros hijos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, porque todo está condicionado por esa otra persona. Eso no es sano y además terminamos estigmatizándolo a esa persona que se encuentra en situación de consumo, ¿sí? ¿Cuáles son, de qué manera se ven afectados ellos cuando, por ejemplo, si salen no duermen, o lloran toda la noche, o lo salen a buscar, o les revisan la habitación, se convierten en detectives, ¿sí? Son todas esas conductas que tienen los referentes afectivos en donde se ve cómo se manifiesta esta codependencia y de qué modo también se ven afectados, entendiendo que la problemática es multicausal y afecta no solo a la persona que consume, sino a todo el entorno. Entonces, si nosotros podemos lograr que la familia comprenda que asiste no solamente porque acompaña, sino porque es parte y porque se vea afectada, desde ese lugar, desde ese posicionamiento, cambia todo el panorama, entonces hay mucho más apertura para poder fortalecerse, para poder poner en práctica las herramientas que uno le puede brindar. Bien, después habíamos hablado sobre algunas de las características de la codependencia. Son muchas, habíamos seleccionado 4 para el encuentro anterior, 4 características. Habíamos mencionado ejemplos, habíamos mencionado cómo se manifestaban y el tipo de abordaje que se podía dar para cuando se manifiesten algunas de estas características de la codependencia. Una de ellas era la necesidad de ejercer control sobre la conducta del otro. Bueno, esa es la más común, la que más se escucha, que es justamente la que he puesto en el ejemplo hace rato. Cuando todo gira en torno a esa persona. Entonces, no duerme si no está, ¿sí? O lo sale a buscar, o deja de hacer algunas actividades para evitar que la otra
el control sobre la otra persona, o evite acciones, porque si no tiene miedo que su hijo salga y se exponga a situaciones de consumo, es decir, cómo se manifiesta de esa manera, ¿sí? Cambia el hábito, la cotidianidad de sus actividades de esa persona para estar, digamos, pendiente de la otra. Y no solamente cambia, sino que agrega nuevas obligaciones, porque por ahí hacen cosas sin tener ganas de hacerlo, simplemente por el hecho, por el temor o angustia de que pueda haber una situación de consumo. De nuevo se escucha medio cortado. ¿Me escuchan Sí, cortado? recién te he escuchado cortadito un ratito, pero sí. Me imagino igual, compañeros, debe ser aquí, bueno, en Santiago hay un viento tremendo. Suele suceder que cuando hay viento, los que tenemos cable express, por ejemplo, sufrimos del mal del cable express. Pero bueno, vamos a tratar de... Puedo buscar un auricular capaz, pero no No, se me sí, escucha. se te No, escucha está bien. bien, solamente que es internet. Claro, Cualquier cosa en donde se bien. trabe, retomamos, Ajá. sí. Sí, sí. Bueno, Así se te me escucha bien. avisan. Sí, dale, Gaby. Perfecto. Cualquier cosita me van avisando, lo vuelvo a repetir, no tengo ningún inconveniente. ¿Sí? Bien, entonces estábamos hablando sobre la primera Disculpe, característica. Que es- eso quería saber si ya había entrado en la segunda característica propia. No, en la primera estoy, en la necesidad de ejercer control sobre la conducta del otro. ¿Sí? Habíamos dicho que justamente cuando uno agrega más actividades, se modifican las actividades porque uno está condicionado por el otro. Ya prefiere no salir no sé, a algún evento que tenga la noche para evitar que su hijo se escape y termine consumiendo. Entonces, o prefiere acompañarlo a un lugar que quizás no tiene ganas de ir para evitar justamente que se exponga a alguna situación de consumo. Entonces, los referentes afectivos necesitan, porque ante el miedo y la angustia, tener el control de la otra persona constantemente, ¿sí? Y eso genera angustia, genera mucho estrés, genera que muchas veces la familia quiera abandonar y no formar parte del proceso, porque también entendiendo de que somos humanos y somos personas y que por ahí tenemos la intención de ayudar, pero al no saber cómo nos quedamos simplemente con la intención, ¿sí? Bien, y habíamos dicho que una de las maneras de abordaje es, por ejemplo, a través de trabajando el tema de la comunicación, ¿sí? Ustedes en el encuentro anterior habíamos trabajado que es muy importante desde los talleres psicoeducativos, que ahora lo voy a reforzar enseguida, y es muy importante que los temas que uno pueda dar a través de los temas brinda herramientas, ¿sí? Pero también es importante que se entienda que esas herramientas van a ser incorporadas en la medida en que se apliquen en la práctica. ¿Se entiende? O sea, yo puedo venir y dar un taller de 5 horas, brindar 20 herramientas terapéuticas, pero si la otra persona no va a su casa, no intenta aplicarla y difícilmente la incorpore, ¿sí? Entonces habíamos dicho la comunicación, también habíamos dicho el establecimiento de acuerdos, ¿sí? Y también habíamos dicho de poder identificar los momentos de diálogo, los momentos de cambio y los momentos de tratamiento. Cuando hablábamos del diálogo, era muy importante, por ejemplo, que en qué momento sí es conveniente intervenir con ellos y en qué momento no. Y habíamos puesto justamente el ejemplo que si esa persona viene bajo los efectos del consumo, por ahí no es recomendable hablar en ese momento porque esa persona no va a escuchar y que porque muchas veces uno se expone a situaciones de violencia y agresividad. ¿Sí? Entonces lo conveniente es no hablar en ese momento, sí al otro día y que sí a través de esa situación se pueda llegar, por ejemplo, a acuerdos para evitar que vuelva a haber otra situación similar, ¿sí? Cuando hablamos de cambios, es decir, que sean cambios viables, es decir, tenemos que comprender que el proceso es proceso y lleva un tiempo, y que por ahí muchas veces la ansiedad es un factor que juega en contra. Por ahí los referentes afectivos creen que porque han iniciado el proceso van a dejar de consumir de hoy a mañana, cuando hace 20 años que lo hacen, ¿sí? Entonces entender que eso va a ser un proceso. Y cuando hablamos de tratamiento, hace referencia a los tiempos del tratamiento. Por ejemplo, uno en una primera instancia puede ser más rígido en cuanto a los límites que puede marcar, en cuanto a los acuerdos
de qué es lo de hacer y qué no, qué se recomienda y qué no, pero a medida que se avanza en el proceso, eso se puede ir flexibilizando. Entonces hay que tener en cuenta el diálogo, hay que tener en cuenta el momento de cambio y de tratamiento en el que se encuentra esa persona y hacer que la familia comprenda que justamente va a ser un proceso, ¿sí? Y que va a llevar su tiempo y que no es un proceso lineal, ¿sí? Bien, eso habíamos trabajado a grandes rasgos con la primera característica. Con la segunda característica, que es la responsabilidad y el sentimiento de culpa, habíamos mencionado justamente que es algo muy común, que se escucha sobre todo en la primera etapa del tratamiento, porque los referentes afectivos, sobre todo cuando son el grupo primario, se sienten responsables de que su hijo se haya iniciado en el consumo y empiecen estos cuestionamientos, si hubiese puesto más límites antes, capaz que no se involucraba, o se preguntan qué han hecho mal en su vida para que esa persona termine consumiendo, ¿sí? Eso trae como consecuencia que muchas veces se generan alianzas negativas entre ellos, ¿sí? Justifican conductas inapropiadas, ¿sí? Ocultan transgresiones, siendo cómplices muchas veces, muy permisivos, o sea que les cuesta poner un límite, marcar, ¿sí? Por esos mismos sentimientos de culpa que tienen. Y eso es importante que se lo pueda trabajar. Y una de las formas es de construir estos mitos y creencias que se tiene acerca de lo que es la problemática, ¿no? Identificar que la problemática es multicausal, que no hay una causa determinante, sino que pueden ser un montón de causas por las que una persona se puede iniciar en el consumo, ¿sí? No hay una sola causa. En todo caso, lo que nosotros hablamos son de factores de riesgo y factores de protección. Factores que pueden facilitar algún tipo de consumo y otros que resguardar, ¿sí? Pero no hay una causa determinante. Entonces es importante de construir esos preconceptos que se tiene acerca de la problemática. O también te dicen que una persona se inicia en el consumo porque tiene una familia que es disfuncional, padres separados, no hay límite. Y muchas veces uno puede tener un grupo familiar bien constituido y aún así iniciar en el consumo, ¿sí? Por experimentar, porque no se ha dado cuenta y ya no ha podido ponerse límites. Entonces son muchas las causas. Entonces no hablamos de quién es culpable o no, sino que hablamos de la multicausalidad y de factores de riesgo y de protección. Yo cuando coordino los grupos de referentes familiares también lo trabajo desde esta manera. Durante el proceso de tratamiento uno va a identificar que quizás hubiese puesto mejor o hubiese marcado mejor los límites, pero que todo lo que los referentes afectivos hoy identifiquen, que hayan podido haber hecho mejor, que eso les permita poder mirar hacia el frente, hacia el futuro. Que sí es posible modificar esas conductas y poder tener un vínculo más saludable con el otro. Porque si nos quedamos en el pasado, nos llenamos de angustia, nos llenamos de culpa y no modifica el contexto actual. Entonces, ¿qué eso significa para que esa familia, ese referente afectivo, haga un quiebre y diga, ah, che, hoy identifico que podía haber hecho esto, pero bueno, hoy lo planifico y hoy lo pongo en práctica para que de aquí a un futuro pueda estar mejor, ¿sí? Desde ese lugar, desde lo positivo, siempre remarcando. Bien, la identificación y expresión de sentimientos y emociones, la otra forma de abordaje, y siempre entendiendo de que siempre va a ser una construcción mutua. No es que yo voy a fortalecer solo el referente afectivo y él necesitas al otro para poder comunicarte, para poder fortalecer el vínculo. No depende solo de una persona. Entonces, entender y comprender que es un proceso de práctica por eso. No solo depende de mí, depende de la otra persona porque es una construcción mutua que se tiene que dar. Después hemos hablado sobre roles disfuncionales, que es otra característica. Y en los roles disfuncionales habíamos hecho hincapié a que muchas veces sucede, y más en referentes que en la familia, es que empiezan a ocupar lugares que quizás no son acordes. Por ejemplo, una pareja que es la referente afectiva, ocupa el lugar de madre y tiene conductas como la madre cuando es la pareja. O un hijo administrando el dinero del padre, que es quien hace el tratamiento.
o un hermano intentando poner límites al otro, ¿sí? Cuando no es figura de autoridad. No es algo que no se pueda hacer, pero sí es importante que el rol que se adjudican ellos no corresponde. Y es muy importante hacer que ellos lo puedan identificar. ¿Por qué? Porque eso genera también mucho estrés, mucha sobrecarga, mucho malestar, y muchas veces ese es el indicio por el cual deciden no acompañar más en el tratamiento. Bien, después tenemos ¿cuál es la forma de abordaje? El rol, función, lugar en el grupo familiar, se lo puede trabajar, y si ese referente afectivo identifica que ocupa un lugar que quizás no es acorde, que se pueda correr y que cada uno empiece a ocupar el lugar que le corresponde, ¿sí? Por supuesto, siempre en común acuerdo con el otro para que el vínculo con esa persona sea mucho más efectivo y mucho más saludable. Bien, eso en cuanto a roles disfuncionales. Y utilización de preconceptos y creencias que limitan la participación, y eso no solamente, este punto no solamente lo vemos en la etapa inicial, lo vemos durante todo el proceso, que muchas veces los preconceptos que tienen los referentes afectivos que limitan la participación porque, por ejemplo, creen que las personas que acompañan consumen porque quieren, y que es una decisión de ellos de dejar de consumir o no, ¿sí? Es decir, que no contemplan la dependencia como algo involuntario. Entonces, en este caso sí es importante que la familia entienda que no pasa solo por una decisión de uno, ¿sí? Cuando llegamos al punto de la dependencia, esa persona ya no puede tomar decisiones por sí misma, ya no elige cómo, ni cuándo, ni dónde, y por eso justamente necesita una ayuda terapéutica y un abordaje integral porque la problemática es compleja, ¿sí? Bien. Entonces, en este punto es importante, yo les explicaba en el encuentro anterior, por ejemplo, como Prochaska, por ejemplo, que habla de los estadios de cambio, que los chicos pasan por distintas instancias precontemplativas, cuando tienen conciencia de la problemática, cuando pueden visualizar las consecuencias que le trae el consumir, la familia también pasa por esa etapa. Entonces, por eso es muy importante también como forma de abordaje, de construir esos mitos y esas creencias que se tienen, porque hay un desconocimiento en cuanto a la problemática, porque imagínense, si fuese una decisión de cada uno el consumir o no, ni siquiera existiríamos como institución, pasaría ya por la voluntad de uno o no, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, y esa familia que tiene ese pensamiento también limita su participación, y también pone lo problemático en el otro, ¿sí? Él consume porque quiere, es decisión de él. Yo le he dicho que esta es la última vez que lo acompaño. Si él tiene una recaída, yo no vengo más. Y ese es el discurso que por ahí manifiesta la familia. Entonces, que la familia también es importante que tome conciencia acerca de lo que es la problemática, es fundamental, ¿sí? Y también trabajar la idea de cambio, ¿sí? Es decir, si yo creo que mi hijo nunca va a salir y nunca va a poder salir adelante, y difícilmente lo que yo pueda hacer va a ser útil. Y no solamente en base a los referentes afectivos, sino también como operadores socioterapéuticos o profesionales que se desempeñan dentro de un centro de rehabilitación o en algún dispositivo de adicciones. Si yo creo que nadie puede salir de las problemáticas de las adicciones, entonces todo lo que yo pueda hacer también va a tener su limitación. Entonces trabajar la idea de cambio es fundamental. Bien. Para terminar del repaso de lo que hemos trabajado en el primer encuentro, habíamos hablado muy superficialmente sobre, Caro, si puedes pasar al otro punto, del otro filmina, que tenemos distintos recursos terapéuticos y didácticos para abordar estas características de la codependencia, ¿sí? Una de las formas más efectivas, creo yo en lo personal, es, por ejemplo, a través de los espacios grupales, de los espacios terapéuticos grupales, mediante la confección de talleres psicoeducativos. Ustedes saben que el espacio terapéutico grupal tiene como varios objetivos, ¿sí? Es un espacio de contención, es un espacio de escucha, pero también tiene que ser un espacio
que le permita a los referentes afectivos poder avanzar, incorporar herramientas psicoeducativas, ¿sí? Fortalecerse, y para poder avanzar a la par de quien acompaña y de quien tiene un vínculo. Entonces, para la confección de talleres y para poder darlos, es muy importante tener en cuenta algunos aspectos, y esto sí me parece muy significativo decirlo, porque si no es en un centro de rehabilitación, puede ser en cualquier dispositivo que se aborde la problemática de las adicciones. Uno tiene que contemplar ciertos aspectos al momento de planificar y confeccionar talleres psicoeducativos, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad y flujo de referentes afectivos que asisten. Ustedes saben que, por ejemplo, dentro del CREACE, dentro de los espacios de referentes afectivos, la cantidad y el flujo varía siempre, ¿sí? Por ejemplo, uno puede haber 10 en un grupo y la semana que viene se han incorporado 3 personas por primera vez y 2 ya se han cambiado de modalidad o han terminado el proceso, como así también tenemos personas que están en la etapa inicial, otros en el desarrollo, otros en la etapa final. Entonces, ese taller que yo confecciono tiene que ser útil para todos, ¿sí? ¿O vienen varios integrantes? Ay, disculpa, no veo la pregunta, ahí me fijo. O ¿Caro? vienen, dice, Ajá. bueno, Gaby aporta aquí, dice, o vienen varios integrantes de la familia. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, Bien, sí, te escuchamos. eso sí es importante, no siempre contamos con un referente afectivo por persona que hace un tratamiento. Lo ideal sería que vengan muchos referentes afectivos que puedan acompañar y que se pueda armar esa red vincular afectiva, ¿sí? Entonces, por ahí si dicen, no, queremos venir mamá y papá, aunque estén separados, vengan los dos, ¿sí? Porque más allá de una cuestión de pareja, son los padres, y siempre lo van a hacer. Entonces, siempre es importante que se los pueda fortalecer, y más cuando, por ejemplo, son padres separados, porque la comunicación también se tiene que dar entre ellos, como por ejemplo, para no quitarse autoridad, para que ambos puedan ser figuras de autoridad. O por ahí también tenemos, hoy actualmente, en ponerle en consultorio externo, los 4 hijos acompañan a su papá, y se van alternando semana por semana porque son del interior. Entonces siempre es importante poder ir construyendo esa red afectiva, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces no se da eso, se da que son pocos los que acompañan, o una persona, ¿sí? Promovemos eso. Entonces en el espacio grupal pueden venir varios integrantes y no hay ningún inconveniente, salvo que el número de personas ya sea muy numeroso. Entonces ahí sí se dificulta trabajar terapéuticamente, ¿se entiende? Entonces, si yo tengo un grupo de 30, 40 personas, es más complejo poder abordarlo y no va a ser tan productivo, quizás, dependiendo de la impronta que uno como coordinador le dé, ¿sí? Entonces, siempre es importante que siempre los temas en la problemática están interrelacionados. Y siempre los temas no tienen un enfoque en el objeto que es la sustancia, sino que tienen un enfoque en la persona. ¿Sí? Eso es fundamental que se tenga en cuenta. Entonces, todos los temas que se pueden dar están relacionados a la cuestión vincular, a la cuestión de resolución de conflictos, roles y funciones y lugar en el grupo familiar, ¿sí? Sentimientos, resentimientos, cualquier tema que, digamos, que trabaje lo vincular y para el fortalecimiento del vínculo, no solamente con la persona digamos, que se encuentra en situación de consumo, sino para todo el grupo familiar, porque eso le es útil no solamente para mejorar el vínculo con esa persona, sino con todos, dentro de lo que es el grupo familiar, ¿sí? Bien, entonces, siempre es importante que los talleres tengan un inicio, un desarrollo y un final ese día, porque ustedes se imaginen que si yo llego a dar la mitad y les doy una actividad y tengo que retomar el encuentro que sigue y tengo personas que están por primera vez, no hay digamos, no es lo esperable, porque esa persona ya está por primera vez y no va a comprender qué es lo que se viene desarrollando. Entonces sí es fundamental que tenga un inicio, desarrollo y fin. Bien,
tienen que estar escritos y con objetivos delimitados. Siempre, siempre el objetivo tiene que estar presente, porque por ahí uno programa todo un taller divino, pero cuando vamos al grupo y preguntamos cómo está el grupo, y dependiendo de cómo está el grupo, por ahí no se lo puede dar de esa manera estructurada que uno lo ha planificado, pero siempre, digamos, ese objetivo se tiene que cumplir en el espacio, ¿sí? Y como todos los temas se interrelacionan, no es complicado poder interrelacionarlos, ¿sí? A la situación, a los emergentes que traen, a cómo están, y de ahí se lo va desarrollando. Entonces esa es la capacidad que tiene que tener el coordinador para poder interrelacionar lo teórico con lo práctico y lo vivencial y las situaciones que han surgido en la semana, sobre todo cuando son modalidades ambulatorias, ¿sí? Nos vemos una vez por semana, van, suceden situaciones y vienen a plantear las situaciones para buscar alguna alternativa de solución. Bien, los recursos didácticos que se utilicen deben estar acorde, a ver, no leo de aquí, al perfil de cada integrante del espacio grupal. Siempre, siempre lo que uno tiene que contemplar estas cuestiones de que, por ejemplo, sean siempre de manera grupal, de no exponer a nadie, no sabemos si todos saben leer y escribir, entonces hay que ver qué tipo de dinámica hay que dar. Sobre todo lo que más se recomienda es que se arme en grupo y que sea un representante quien lo exponga y uno quien registre, ¿sí? Y de esa manera no exponemos a nadie para poder expresarse, por ejemplo, porque siempre se respetan esas cuestiones y cada uno lo va haciendo también en su tiempo. Bien, los temas a trabajar deben responder a la demanda y necesidad del espacio, siempre. ¿Sí? Yo, a Gabriela, puedo decir que a mi grupo le hace falta trabajar comunicación, figuras de autoridad y límite, pero quizás el grupo manifieste otra cosa, y no es lo que yo considero, sino la necesidad concreta que ellos manifiestan. Entonces siempre va a estar en relación al espacio grupal. Por eso siempre es importante, antes de empezar el grupo, ver cómo están, cómo han venido, cómo se sienten, y en base a eso uno va interviniendo y va explicando cómo va a ser el encuadre de trabajo y de ese día, digamos. Y promover que los referentes afectivos puedan llevar a la práctica las herramientas que se brindan en cada encuentro, que es lo que les explicaba hace un momento. Si yo trabajo el tema de la comunicación y como habilidad, como herramienta hablo sobre habilidades básicas, la escucha, la observación, la expresión, pero ellos no intentan ponerlo en práctica, difícilmente le incorporen, la lleguen a incorporar, ¿sí? Y eso te das cuenta cuando, por ejemplo, si lo han incorporado o no, cuando de aquí a 3 meses vuelves a tocar el tema o preguntas y no se acuerdan, porque también te olvidas. Entonces, porque no se lo ha aplicado. Porque además cuando se lo aplica es donde vos empiezas a identificar aciertos, dificultades, obstáculos para generar un espacio de comunicación, para la escucha, para que esa comunicación no termine en una discusión. ¿Sí? Eso tiene que ver, digamos, con la importancia de que puedan llevar a las prácticas. Entonces, que se entienda y que quede claro que los talleres son un recurso importante para los espacios grupales, pero como coordinadores no podemos planificar un taller por encuentro, porque si yo doy hoy la comunicación, el próximo encuentro tengo que trabajar la comunicación, para ver si lo han podido incorporar, si ha habido alguna inquietud que haya surgido en la semana, si realmente han podido incorporar esa herramienta. Y, bueno, y esa es la capacidad que tiene que tener el coordinador. Y eso se puede dar en un centro, se puede dar para hacer prevención, promoción de la salud, asistencia, en todos los ámbitos, porque esto, digamos, es para fortalecer los vínculos saludables, estilos de vida saludables también. Bien, hasta aquí vamos bien. Eso ha sido el repaso de lo que hemos trabajado el encuentro anterior. Ahora vamos a trabajar sobre, si puedes pasar, Caro, aspectos generales para el trabajo con referentes afectivos, ¿sí? Espérenme un segundito que voy mis ojos por las dudas. Bien, aquí estamos. Bueno, una de las cuestiones a tener en cuenta siempre es el tema del tiempo,
¿sí? Todo tratamiento tiene que ser pensado en razón de un tiempo determinado. Si yo trabajo en un dispositivo comunitario y alguien viene, tiene que haber un encuadre de trabajo, o sea, tiene que haber un tiempo en el cual yo me permita hacer un monitoreo, me permita hacer una evaluación, me permita ver si hay una evolución o no, ¿sí? Por ejemplo, en el CREACE tenemos 4 fases y 3 momentos. Las 4 fases es de 0 a 3 meses, que es la inicial, de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12. Y 3 momentos. De 0 a 3 la etapa inicial, que es lo que venimos trabajando. De 3 a 9 sería como el desarrollo del proceso. Y de 9 a 12 es la etapa final. ¿Sí? Entonces siempre, y si bien no es algo, si bien el proceso no es lineal, es importante contar con una estructura de trabajo que permite una planificación, delimitación de objetivos y estrategias de intervención, ejecución y evaluación constante, ¿sí? Eso es algo muy importante cuando, si en algún momento les toca trabajar en la problemática, siempre la estructura de trabajo tiene que estar, si bien no es algo estático, si bien se puede ir modificando, vos tienes que tener una base que guíe tus intervenciones, porque si no vamos a ir por diferentes caminos y no se puede desvirtuar. No podemos tener una persona años y no saber hasta qué objetivos nos proponemos con esa persona, cuándo los va a cumplir y cuándo no, ¿sí? Entonces siempre la estructura de trabajo es muy importante. Y a esto se le debe agregar la idea de evolución. Es decir, que los referentes afectivos deben avanzar de la misma manera que los usuarios durante el proceso de tratamiento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que lo que se promueve es que pueden ir a la par, ¿sí? Así como va avanzando las personas que hacen tratamiento, la familia tiene que ir a la par. Porque ¿qué es lo que sucede? Voy a dar un ejemplo. Si un chico que está haciendo el tratamiento lleva 9 meses, es decir, que ha incorporado un montón de herramientas y habilidades y demás, y el referente afectivo no genera, digamos, una inconsistencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, ese referente afectivo todavía puede querer tener el control si sale o no sale, o que no salga solo, cuando ese chico ya va avanzando y va problematizando un montón de aspectos. ¿Se entiende? Entonces, por eso siempre promovemos que puedan ir a la par. Y así como la persona que hace el tratamiento, con los referentes afectivos igual. ¿Sí? Tiene que haber objetivos y tiene que haber un encuadre que nos permita ver si va evolucionando o no ese referente afectivo. Bien. Bien. Entonces decimos que se produce una inconsistencia entre el avance de los referentes y el tratamiento de los usuarios. Por eso es muy importante esta cuestión, digamos, a tener en cuenta y a promover siempre, ¿no? Bueno, ahora pasamos al próximo, Filmina, Caro. Vamos a hablar sobre el diagnóstico situacional. Es muy importante, pero muy importante poder conocer antes de poder definir objetivos para trabajar con esos referentes afectivos. Siempre. Y porque esos objetivos tienen que estar acorde a la realidad y a la particularidad de cada uno. ¿Se entiende? Yo no puedo proponer objetivos dependiendo de mi subjetividad o lo que yo considere que esté bien o está mal o lo esperable. Yo tengo que poder conocer el contexto y el entorno de esos referentes afectivos para que desde ahí me pueda proponer objetivos, estrategias de intervención para posteriormente llevarla a cabo. ¿Sí? Uno de los instrumentos es una entrevista semiestructurada. La información que se obtenga y las estrategias e intervenciones que se definan serán en razón a este instrumento y a la capacidad de quien lo efectúe para obtener la información que necesita obtener. ¿Sí? 3 aclaraciones. No es un instrumento definido ni cerrado. Cada uno le deberá dar su impronta en relación a la información que desea obtener y a los objetivos institucionales. Este instrumento tiene que estar, digamos, en concordancia con lo que nosotros necesitamos saber y con los objetivos institucionales. No podemos buscar información que excedan a los objetivos que tiene la institución, ¿sí? Porque va a exceder a nuestra intervención. Entonces, no hay un modelo único
de este instrumento, sino que uno lo va a ir construyendo en base a lo que necesita. Y no es un mismo instrumento que se puede aplicar en dos lugares iguales, distintos, porque seguramente va a depender del contexto determinado, también es distinto, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la necesidad que tiene el barrio La Católica que tiene el barrio Autonomía, ¿sí? Entonces, cuando uno lo piensa, lo tiene que pensar desde ahí. Bueno, a ver, yo dentro de este contexto y con estos objetivos con los que yo trabajo, ¿qué necesito saber para poder pensar estrategias de intervención, objetivos para poder proponerme? Es necesario realizar la entrevista, un diagnóstico situacional antes de delimitar las estrategias de intervención, que es justamente lo que acabo de mencionar, ¿sí? ¿Por qué esto no lo menciono antes? Porque sí es muy importante, es porque primero hemos estado hablando en la primera etapa de lo que es más la cuestión grupal, ¿sí? Pero si yo quiero trabajar en una tutoría individual, o sea, de manera individual con un referente afectivo, necesariamente necesito conocer y tener una noción y delimitar objetivos para poder trabajar con ellos, ¿sí? Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al ámbito comunitario, también se puede hacer un diagnóstico comunitario, ¿sí? Desarrollar un diagnóstico comunitario nos llevaría todo un encuentro, creo yo, porque es muy amplio, pero por ahí para dar un ejemplo, algún indicador que se pueda tomar, por ejemplo, son factores de riesgo y de protección. Factores de protección, por ejemplo, pueden ser ciertas instituciones religiosas, de salud, clubes, ¿sí? Que promuevan estilos de vida saludables. Y de riesgo, ¿cuáles serían? Prácticas contrarias a las que acabo de mencionar. Y digo prácticas porque por ahí no hace referencia a instituciones que están legitimadas y que justamente también buscarían promover, digamos, hábitos saludables, sino por ahí prácticas que se dan en el ámbito del contexto barrial, por ejemplo, grupos de personas que se juntan en la esquina o que comercializan sustancias, o si no, conductas dominantes territoriales de algunos grupos que pueden limitar o no la intervención de algún dispositivo comunitario. Entonces, como para que haya un ejemplo de las formas en las que se puede confeccionar el instrumento e ir delimitando y haciendo un reconocimiento de campo que me permita que después mis objetivos sean reales y respondan a necesidades reales de donde yo me desenvuelvo. Bien, después tenemos que los objetivos como resultado de la aplicación de este instrumento tienen que ser información nueva, es decir, datos que no figuren en otras fichas, siempre evitamos repetir un dato, ¿sí? Si un referente afectivo ya lo ha visto el psicólogo, ya le preguntó tal cosa, ¿para qué voy a volver a preguntar lo mismo? Tiene que ser información nueva y útil que me permita fortalecer todo el contenido que yo tengo, que lo puedo sistematizar y desde ahí poder pensar algún objetivo, ¿sí? Bien. Y en cuanto a la práctica de aplicar un instrumento, siempre es importante que las preguntas sean dirigidas, pero también tener en cuenta la espontaneidad, digamos, de los entrevistados. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo como objetivo recabar cierta información, pero me voy a entrevistar con una persona que tiene algún integrante con alguna situación de consumo, probablemente se desvirtúe la entrevista porque esa persona ante la necesidad y la angustia va a empezar a hablar sobre situaciones que le generan angustia, sobre situaciones que no sabe manejar, que desconoce cómo manejar. Entonces la capacidad del entrevistador de poder, digamos, cumplir con el objetivo que es recabar la información, pero sí explicarle a esa persona que en otras instancias y con otras personas sí es importante que lo exprese. De esa manera evitamos revictimizar, evitamos que me cuente a mí, que vaya para allá, que vuelva a contar y que cuente allá, ¿sí? Entonces, uno siempre no solamente tiene que escuchar, sino que tiene que intervenir en todo momento. No tiene que quedarse nuestra, digamos, intervención en solo escuchar, ¿sí? Y no intervenir no significa dar una solución, sino por ahí dar una respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pregunto en el espacio grupal, voy a dar un ejemplo, y estamos en el grupo y pregunto cómo han venido y una mamá manifiesta una situación, yo no puedo decir, no, hoy vamos a trabajar comunicación, entonces
empiezo a desarrollar el tema de comunicación. Yo tengo que dar una respuesta ante una demanda concreta que me están pidiendo. Y la intervención mía puede ser, muchas gracias por compartirlo, el psicólogo va a tener conocimiento de esta situación, vamos a evaluar si necesita una interconsulta con algún médico o no, y eso ya es dar una respuesta, ¿sí? Y que no nos quedemos solo con la cuestión de escuchar, sino que también siempre tenemos que poder intervenir. Bien. A modo de ejemplo, por ahí había pensado en algunos indicadores de una entrevista como para darle una aproximación de lo que se pueda tener en cuenta, que es, por ejemplo, dentro de los indicadores de una entrevista, podemos hablar sobre el área sociofamiliar, podemos pensar alguna pregunta en relación a la composición del grupo familiar, si está ahí una disposición para formar parte del proceso de rehabilitación o no, es decir, que aquí vamos a identificar si contamos con referentes afectivos o posibles referentes afectivos. Después tenemos el área económico-laboral, y este es muy importante porque tiene que ver con poder indagar el tiempo y los medios económicos que tienen para poder asistir. Si cuentan con algún medio de movilidad, también es un dato significativo. Es decir, uno puede ir armando los indicadores en base a la información que desea obtener. Por ejemplo, factores de protección, es decir, estas instituciones que mencionaba recién, que promueven estilos de vida saludables, puede ser un club, puede ser salud, puede ser la iglesia, pueden ser instituciones, dentro del contexto barrial, porque esa persona, recuerden que siempre se va a desenvolver ahí, entonces hay que ir armando esa red afectiva y de protección. Después tenemos el nivel de escolaridad, que también es importante, porque después si yo quiero dar una dinámica, también es significativo conocer. Historial toxicológico y clínico de los referentes afectivos, si esa persona alguna vez ha estado en una situación de consumo o no, ¿sí? O clínico, porque también vamos a tener ahí el indicador de que si va a poder acompañar o no, dependiendo si tiene alguna dificultad de salud. Por ejemplo, en el CREACE, en consultorio externo, nosotros hacemos intervenciones vía telefónica muy escasas, pero justamente en casos muy particulares, como que por dificultades de salud no puedan venir. Entonces, más allá que esa persona no puede venir a la institución, sí es importante el abordaje familiar con ella, entonces se lo hace vía telefónica y se lo ve de manera periódica, ¿sí? Y ese es un instrumento más, un recurso más que tenemos como institución, y que nos ha hecho dar cuenta durante la pandemia que es viable y que se puede avanzar, ¿sí? Y la situación legal. Eso es importante, las medidas judiciales, no por la medida en sí, sino en relación a los referentes afectivos. Muchas veces sucede que hay una denuncia, por ejemplo, de violencia de género, y la víctima es el referente afectivo. Entonces ella no podría ser en esos momentos referente afectivo porque hay una medida de prohibición de acercamiento vigente, ¿sí? Entonces sí es importante poder indagar si hay alguna situación legal o judicial a tener en cuenta, ¿sí? Ustedes saben que nosotros trabajamos independientemente de la medida judicial. O sea, lo que nosotros justamente promovemos es que esa persona, más allá de que se concrete o no su medida judicial, pueda dar continuidad, pueda tener adherencia para que se puedan fortalecer y puedan estar bien, tanto ellos como los referentes afectivos. Bien. Bueno, ¿se va entendiendo hasta aquí? ¿No voy muy rápido? ¿Está bien? Bueno. Gaby, no sé si, ¿qué te parece? Podríamos hacer un recrédito de 4 minutos, no sé qué le parece, chicos, cómo estamos. La verdad que estamos bien, quieren seguir, quieren preparar, cambiar el mate, quieren ir al baño. Estamos bien, seguimos. No sé si, los estoy viendo. Ya falta poco porque para podríamos... terminar, pero no tengo problemas si hacemos una pausa. Bueno. ¿Continúo? Ahí dice sí que quieren preparar mate. Bueno, vamos a hacer una pausa, Gaby, si te parece, de unos 4 o 5 minutitos como máximo. Y después ya volvemos para la parte final y un ejercicio que va a dar la profe y ya estaríamos finalizando. Así que bueno, vamos a hacer Bueno, ya falta poquito.
Ya falta poco para terminar, igual si voy muy rápido o hay alguna inquietud, pueden preguntar, ¿sí? Bien. Todo lo que hemos mencionado hasta aquí responde a la primera fase del tratamiento, ¿sí? Que es de 0 a 3 meses. Ahora vamos a trabajar algunas características que tienen que ver con el desarrollo de 3 a 9 meses y con el momento final de 9 a 12 meses. En la primera parte inicial se deben planificar entonces, como venimos trabajando, los objetivos y definir las estrategias de intervención. Lo que no puede suceder es que vaya, por ejemplo, una persona 4 meses de tratamiento y no estén delimitados los objetivos ni las estrategias de intervención. No puede uno como operador socioterapéutico o como profesional del equipo trabajar solo en bases emergentes, ¿sí? Tiene que haber justamente una base que guíe las intervenciones. Por más que esa base está condicionada a modificaciones, siempre tiene que haber un objetivo y estrategias que estén delimitadas y sobre todo acordadas con las personas en tratamiento, con los referentes y a nivel institucional, ¿sí? Porque no solamente eso va a generar frustración para el operador socioterapéutico, sino que también los referentes afectivos no van a incorporar ningún tipo de herramienta, es decir, no se va a ver una evolución y se va a generar esta inconsistencia que hablábamos hace un momento. Bien, ahora pasamos a la otra filmina, que es el segundo momento de 3 a 9 meses, es el momento en donde se deben ejecutar los objetivos propuestos y delimitados en la primera etapa inicial, ¿sí? Es importante que se produzcan cambios concretos, es decir, que en esta instancia se tienen que ir viendo reflejados esos cambios, ¿sí? Eso es lo que le manifestaba recién, que puede estar sujeto a modificaciones, quizás los objetivos, porque no es algo estático, pero siempre tiene que haber una base que nos guíe, ¿sí? Por ejemplo, si en la parte inicial se creía importante el fortalecimiento del vínculo, aquí se tiene que ver cambios que promuevan ese fortalecimiento. Bien, si los cambios no se concretan, se debe realizar una revisión de dichos objetivos. Siempre, la revisión tiene que ser constante, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Pueden ser por varios motivos. Por ejemplo, que las expectativas que se depositaron en los cambios no hayan estado en sintonía con la realidad del usuario y de los referentes afectivos, por ejemplo, o que se hayan generado cambios en cuanto al contexto sociofamiliar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me he propuesto como objetivo mejorar el vínculo de una mamá con un hijo y después la mamá dejó de asistir y empezó a asistir la pareja, ¿sí? Se genera ahí que quizás por eso no se haya podido cumplir con los objetivos que se habían propuesto, o porque los cambios no sean congruentes con los tiempos subjetivos de los referentes afectivos. Y eso sí es algo muy importante que recalcar, los tiempos. No todas las personas manejamos los mismos tiempos, ¿sí? Ni las personas, ni el proceso de tratamiento. En el CREASE, por ejemplo, se estima que el tratamiento dura 1 año, ¿sí? Por eso había dicho que son 3 momentos, de 9 a 12 termina. Pero hay personas que reciben su alta terapéutica en el mes 10, y hay otros que reciben 4 años después, o 3 años después, o 2. ¿Se entiende? Va a depender de los tiempos, no solo de la persona que hace el tratamiento en concretar los objetivos terapéuticos, sino también de los referentes afectivos. Bien. Entonces, cuando sucede esto, es importante que los objetivos se tengan en cuenta que siempre van a ser en relación a ellos y no en razón a las expectativas que nosotros podemos tener como profesionales que trabajamos en la problemática de adicciones. Entonces, si no se da ese objetivo por muchos factores que pueden influir, quizás la constancia o no que hayan tenido los espacios terapéuticos, porque han surgido situaciones, o por los recursos intelectuales que tiene cada persona, que también lleva su tiempo, o las resistencias que puedan tener, un montón de factores pueden influir. Por eso es muy importante la revisión del plan terapéutico individualizado, es decir, los objetivos, las líneas de trabajo, las estrategias de intervención que uno se propone, tiene que estar constantemente en revisión. Y el poder tener una estructura nos permite eso, hacer un monitoreo y una evaluación constante de los avances y la evolución que van teniendo los referentes afectivos, al igual que las personas que hacen el tratamiento.
Y existen indicadores que reflejan la evolución o no de los referentes afectivos, ¿sí? Le decíamos que pueden ser muchos los indicadores, dependiendo qué es lo que se ha delimitado como objetivo, pero por ejemplo uno es puede ser la asistencia, la concurrencia, puede ser cómo dan respuesta a una situación problemática, haberse incorporado alguna herramienta para poder intervenir desde un lugar sano y asertivo, ¿sí? La identificación y expresión de emociones y sentimientos que sean acordes, que cada uno empiece a ocupar el rol y función que le compete. Entonces se puede ver la evolución como se lo ve de los chicos con los referentes afectivos. Y eso lo vemos mucho en la práctica, lo vemos como la familia cuando llega está angustiada, con crisis de llanto, sin saber qué hacer, y de aquí a 5 o 6 meses vemos un referente totalmente fortalecido, que no entra en crisis ante una situación conflictiva y busca una solución saludable, asertiva, efectiva, ¿sí? Entonces son muchos los indicadores que pueden reflejar la evolución, pero esa estructura de trabajo es lo que nos va a permitir hacer el monitoreo, ¿sí? Por eso decíamos hace rato, no puede pasar que un chico esté 9 meses avanzando y los referentes afectivos no, porque de ahí se genera la inconsistencia. Lo trabajamos después, por supuesto, porque no es algo lineal, sino que es evolutivo, ¿sí? El proceso. Pero sí es importante la revisión de los objetivos, justamente para ver qué es lo que tenemos que reforzar. Bien, y después en el último momento, de 9 a 12, hace referencia, Caro, si puedes pasar la filmina, a la desestructuración debe ser pensada y trabajada desde el momento cero y de manera transversal. ¿Esto qué quiere decir? Que los objetivos que nosotros nos proponemos para el abordaje con referentes afectivos se tienen que fortalecer y generar cambios saludables de manera independiente a los espacios que brinda la institución, ¿sí? Necesitamos que esos referentes se fortalezcan, busquen resolver o desenvolverse de manera sana en su contexto, que ante una situación de crisis no nos estén llamando o escribiendo, sino que entiendan y comprendan cuáles son las alternativas de intervención más saludables que pueden adoptar, ¿sí? Uno nunca le va a decir qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, ¿sí? Uno brinda alternativas. Entonces también como operadores y como equipo tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra limitación, hasta dónde sí podemos llegar y hasta dónde no. Por ejemplo, si en un contexto grupal alguien manifiesta una situación de violencia de género, es una problemática que excede a mis conocimientos, ¿sí? Entonces uno sí tiene que dar respuesta, no intervenir. Entonces yo sí le puedo sugerir o orientar a qué instituciones podría ir, o sugerir que inicie un espacio de terapia individualizado, ¿sí? Para empezar a trabajar y a problematizar acerca de lo que es la violencia de género, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces siempre como coordinadores, por ejemplo, de un espacio grupal, es importante que podamos ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones también, ¿sí? Y que no está mal desconocer, ¿sí? Entonces, pero sí podemos orientar, sugerir, y eso es generar un espacio de contención, y eso sí es importante. Y es una intervención que hacemos nosotros también. Y eso lo digo y lo remarco porque muchas veces nos genera frustración. Esos tipos de intervenciones que no podemos dar respuestas, que nos generan impotencia, frustración, que empieza a entrar en juego mucho lo subjetivo de uno, siempre recomiendo que, y es una práctica, poder mirarlo desde afuera y de manera objetiva para poder ayudar y orientar a esas personas que necesitan, ¿sí? Se debe entender que nosotros somos un eslabón en el proceso de cambio, ¿sí? Que la independencia en ellos es lo que se tiene que promover, construir y trabajar constantemente. Los cambios los producen ellos, ¿sí? Es lo que yo les decía hace rato, uno puede venir, dar talleres, pero al fin y al cabo la herramienta se incorpora cuando lo llevan en práctica. Es decir, que ellos son los protagonistas, digamos, de su propio cambio. Y nosotros como institución somos un eslabón más de ese proceso de cambio. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hablo todo el tiempo de la independencia, ¿sí? Porque así como las personas que hacen tratamiento se institucionalizan, generan cierta dependencia en los espacios terapéuticos, la familia le pasa igual a los referentes afectivos,
¿sí? Cuando yo, por ejemplo, voy y le digo a un referente afectivo que de aquí a 3 semanas va a ser el alta de su hijo, la alta terapéutica, se resisten, no quieren que se les dé el alta, no quieren dejar de asistir a los espacios, empieza a haber miedo, incertidumbre. Entonces, por eso es importante que durante el proceso se generen estos quiebres, que haya avances, que haya una evolución de los referentes afectivos, para que en ese momento que digamos que acordado previamente con el equipo terapéutico, se decida la alta terapéutica porque se han concretado todos los objetivos propuestos, la familia pueda estar fortalecida al igual que las personas que hacen tratamiento. Muchas veces sucede que no van en la misma sintonía, y por eso siempre está el seguimiento post-alta y la posibilidad y el espacio abierto para los referentes afectivos de seguir participando del espacio hasta que se terminen de fortalecer, ¿sí? Y eso también es importante que se tenga en cuenta, no es que se cierre una puerta. ¿Sí? Termina un proceso, una instancia, en su proceso de cambio, y nosotros como institución seguimos acompañando. Bien, y por último, ya termino, por ahí he puesto como algo importante en la última filmina, Caro, que la delimitación de objetivos y estrategias de intervención, como así también la ejecución de la misma, tiene que ser construida con el equipo terapéutico. No puede haber intervenciones aisladas. El trabajo demanda un abordaje integral, interdisciplinario, transdisciplinario, para abordar los distintos aspectos de lo que es la problemática. Les voy a dar por ejemplo, un ejemplo. Si yo estoy trabajando con los referentes afectivos, el fortalecimiento del vínculo a través de la comunicación, el psicólogo no puede estar trabajando la conflictividad del vínculo. ¿Se entiende? Porque iríamos por caminos totalmente diferentes. Siempre todo tiene que estar previamente acordado y delimitado con el equipo terapéutico mediante las reuniones de equipos que tenemos y los espacios que tenemos para poder hacer, debatir y construir estrategias también como equipo. Y también la vigilancia epistemológica, que es promover una revisión constante de las prácticas, que es lo que decía, ¿sí? Que nos interpela a nosotros como profesionales, desempeñándonos dentro de una problemática tan compleja como son las adicciones, ¿no? Entonces la vigilancia epistemológica no se tiene que perder, la revisión constante de nuestras prácticas. Que generar espacios donde se puedan problematizar, porque la realidad misma es dinámica, es cambiante, entonces nos tenemos que ir amoldando también a los nuevos escenarios que se van presentando. Y, por supuesto, nunca está de más hablar sobre la confidencialidad y la ética profesional al momento de intervenir, ¿no? Que parece muy obvio, pero que sí es muy importante recalcarla, ¿sí? Siempre trabajando desde la confidencialidad y la ética. Así que bueno, hasta aquí llegamos con los aportes teóricos y también metodológicos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un ejercicio, pero antes pregunto si hay alguna duda, si se ha entendido todo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Estamos bien? ¿Estamos? No los veo a todos, por eso pregunto. Bien. Bueno, pueden vamos a habilitar hacer un ejercicio, Caro. bueno, ahí Gaby, recuerden que pueden habilitar micrófonos, también está el chat. La verdad que más allá de que conozco el laburo de Gaby, es un módulo bastante importante. Bueno, Gaby sabe que aparte de estar trabajando en escuela, también trabajo en un programa educativo que justamente es con el grupo de secundaria, y sucede que, bueno, Gaby, vos sabes la dificultad y la complejidad en realidad que se nos presenta cuando tenemos que trabajar con familia específicamente en un ámbito preventivo de la problemática, pero también de asistencial, ¿no? Digo, que también si tenemos dudas, si hay algo que tal vez nos está pasando como profesionales o como personas que estamos acompañando y queremos indagar más, es la oportunidad, ¿no? Recuerden que se puede preguntar o Gaby puede leer desde el chat, así que bueno, digo que como porque no se pierda la oportunidad de preguntar, aprovechar. Buenísimo. Gracias, Caro. Tal cual, por eso todo esto que se ha abordado hoy también se lo puede dar desde el ámbito preventivo.
¿sí? Y en el ámbito de asistencia y de promoción de la salud, ¿no? Porque trabajamos desde la vinculación y con un enfoque centrado en la persona. Mejor que la primera clase, por fin entendí, pone Mabel. Bien, bueno, me alegro entonces que haya quedado, que haya habido claridad, ¿sí? Que se comprenda. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Mira, ahí Geshi está sobre... levantando, Gaby, Geshi está levantando la mano. Sí, Ahí está sí, Geshi. ahora lo veo. Sí, en realidad le hago una pregunta, ¿no? A la hora de trabajar, ¿no? Con familia, ¿es el mismo coordinador que está trabajando con ese grupo o se espera que haya otro operador que se dedique solamente a familia? No sé cómo se está trabajando ahora. No necesariamente. Vos puedes ser operador y tener tutorías individuales, trabajar de manera individual con una familia y al mismo tiempo ser la coordinadora del espacio grupal. Yo soy responsable de la modalidad de consultorio externo y yo coordino el grupo de referentes familiares. ¿Se entiende? O sea, no necesariamente hay una persona que está especializada, sino que justamente lo que se promueve en la fundación es que todos tengan la capacidad y el conocimiento y las herramientas para poder tener una tutoría individual o coordinar un espacio grupal, tanto con las personas de tratamiento como con los referentes afectivos, Regi. Con ambas. Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Estamos? ¿Otra pregunta? Estamos. Bueno, pasamos el ejercicio entonces. Bien, les voy a mencionar cuál va a ser el ejercicio, no va a ser muy extenso para que podamos tener tiempo de problematizarlo, ¿sí? Es que podamos identificar una característica de codependencia, por ejemplo, con algún ejemplo de todo lo que hemos mencionado hasta aquí, de las características de codependencia, y pensar cómo lo podrían ustedes trabajar durante un proceso de tratamiento. Lo que necesito es que se delimite alguna estrategia, por lo menos una estrategia, es decir, de qué manera se va a trabajar, o sea, si va a quedar solo en el espacio grupal, va a tener tutoría y grupo, cómo lo abordarían. Un objetivo, también mínimo, qué es lo que se quiere lograr con los referentes afectivos, puede ser fortalecimiento del vínculo, comunicación, psicoeducación, con respecto, no sé, al esquema de medicación o algún otro objetivo que sea relevante en base a la característica que elijan. Y por último, la meta. ¿Cuál es la finalidad, digamos, que tendría esa intervención? Concreto, uno por lo menos de cada uno para que podamos ver si se ha comprendido lo que se ha desarrollado o si desde ahí surge alguna inquietud. Perfecto, No sé. Gaby. Entonces bueno, les pido a todos que estos son los escasos minutos donde podemos hacer una captura. Estoy proyectando lo que está solicitando Gaby para el ejercicio, la consigna. Aprovechamos, hacemos captura Perdón. y Gaby... Ajá, Perdón, sí, Caro, Sofi. quiero preguntar a Gaby. Sí, Perfecto. Gaby, te hago una pregunta. Medio como que me cuesta diferenciar el objetivo de la meta. O sea, ¿qué pasos tendrías vos que hacer para poder llegar a la meta? La finalidad es que se fortalezca el vínculo, ¿sí? Que tenga un vínculo saludable. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que se fortalezca el vínculo? Esos serían como los objetivos. Bien. Generar espacios, trabajar sobre la comunicación, sobre habilidades básicas para que podamos llegar a la meta. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a hacer el trabajo grupal, Gaby. ¿Te parece? Bueno. Caro. Diga, Miguel. Pueden preguntar mientras armo los grupos. Porfa, ponerlo de vuelta a la diapositiva anterior. Ahí, Bueno, no se preocupen. Me ha sacado. Escuchen, también lo mando al grupo, a la consigna. ¿Quieren que les mande el WhatsApp? Ya También está puedo en el hacer. grupo. Listo, ya ha mandado Inés. Ha mandado ya al grupo. Bien, bien, gracias. Bueno, ahora estoy armando los grupitos. Así que ya les va a aparecer. Espérenme un segundito. Esto es rapidez. A ver.
No me pongas con... a ver. Y creo que estamos. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo tienen, Gaby? Y son y 6:35, no sé si quieres dar 5 o 10 minutos, no sé, para que podamos llegar a ponerlo en común. Bueno, puede ser unos 10 minutos tienen. A partir de ahora, chicos, fíjense, ingresen a los grupos. Bien. No tenemos mucho tiempo, nos quedan 10 minutos. Entonces, pregunto a alguno de los grupos si alguien quiere compartir lo que ha trabajado, para que lo podamos poner en común. Compañero Lucio. Por lo menos un grupo para que lo podamos poner en común. Hemos trabajado, Gaby, con Sí. un ejemplo, más que nada para objetivos más cortos, una meta corta, corto plazo, con una madre que viene a reunión de referentes, culmina la reunión y habla con el operador y le cuenta que ella lo sigue al hijo de 19 años que está terminando la secundaria cuando va a clases. Lo acompaña al colectivo, después lo espera y lo sigue después. Y le cuenta al operador que en vez de volver directamente a la casa, va a un kiosco con un amigo, toma una gaseosa y recién vuelve. Y lo toma como una situación de sospecha. Como herramienta, se decide trabajar unos minutos con la madre en un registro de identificación de las pérdidas que ha tenido en lo que es actividades, hobbies que ella realizaba, trabajos, estudios. Por ejemplo, ha dejado el gimnasio, reunión con amigas, socializar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, va por lo saludable y que le gustaría retomar primero el gimnasio. Entonces, como objetivo corto para la semana, se planifica un día que ella pueda ir a averiguar del gimnasio para volver a hacer la actividad física, digamos, y para después seguir trabajando como una meta ya un poco más a largo plazo, a modo de estrategia, la confianza, digamos, volver a retomar la confianza con el paciente. Bien. Un poco así, digamos, lo habíamos armado un poco más con objetivos a corto plazo, digamos, semana, y así ir haciendo un trabajo de retomar todas las actividades, digamos, y reforzar las habilidades de ella. Muy bien, gracias Lucio. Bueno, en este caso está bien la característica de codependencia, está bien esta cuestión de cómo un referente afectivo deja de lado sus cosas por estar al pendiente de otras, que suspenden, posponen todas sus actividades por ese miedo y ese temor a la conducta del otro, a que se exponga a situaciones de consumo. Y está bien por ahí trabajar esta cuestión de que ella puede iniciar o retomar el gimnasio. Pero sí es muy importante que se pueda problematizar la conducta. Es decir, siempre es importante que los referentes afectivos puedan identificarla a esa situación, ¿sí? Para que la pueda problematizar. Muchas veces pasa que ni siquiera ellos la identifican. Entonces, que ellos puedan identificar que esa conducta quizás no es muy saludable, ¿sí? Porque ¿qué le genera a ella? Angustia, no Claro. deja sus cosas de lado, se va. Entonces, siempre hay que tratar de problematizar y de construir esos mitos y que también se entienda que eso no es algo que se va a dejar de hacer de un día para el otro, ¿sí? Es decir, si vos, por ejemplo, le dices al referente, si usted lo sigue, no es algo recomendable por esto, por esto, por esto, no es que ella tiene que acatar eso y no hacerlo más, porque de esa manera es más como una imposición que como los verdaderos cambios que tienen que nacer de uno. Entonces, entender que eso va a ser un proceso hasta que fortalezca la comunicación, hasta que llegue a acuerdos con su hijo, hasta que me entiende, y de esa manera ese miedo, esa angustia va a ir desapareciendo, ¿sí? Entonces, que por ejemplo ella retome sus actividades es algo muy importante. Y está bueno, digamos, que el objetivo, pero sí es importante que tengamos en cuenta que siempre va a ser un proceso,
que no es que de hoy para mañana ella va a ir al gimnasio y se va a hacer como que, que está todo bien con el hijo, porque esos miedos y esa angustia no es algo que desaparece. ¿Cómo va a desaparecer? Cuando empieza a poner en práctica todas las herramientas que uno le pueda brindar, fortalezca el vínculo, la comunicación, llegue a acuerdos, ¿sí? Entonces que ella pueda expresar sus sentimientos hacia la otra persona y no hacer que solo la otra persona lo haga, ¿sí? Es decir, mira, a mí me angustia cuando te vas y no vuelves, yo no sé, me podrías mandar un mensaje, entonces buscar otras alternativas sanas de cómo intervenir esa situación. Está muy bueno lo que han podido problematizar porque da cuenta que se ha entendido un poco, digamos, el contenido que se ha desarrollado en estos 2 encuentros, pero sí lo recalco, Lucio, y para todos, porque muchas veces nos genera frustración, ¿sí? No es lo mismo el trabajo con las personas que hacen tratamiento que con los referentes afectivos. Nosotros no podemos decirles qué hacer, nosotros vamos a abrir un abanico de alternativas, pero ellos lo van a hacer en su tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los tiempos? Cuando ellos se sientan preparados, cuando vaya habiendo esas pequeñas rupturas dentro de lo que es el proceso. Pero una de las primeras formas de intervención es que ellos puedan identificarla, esa conducta, y que se pueda problematizar y deconstruir esa característica, digamos, de la codependencia, que no le hace bien al otro, y no le hace bien tampoco al referente afectivo. Porque se acuerdan que decíamos que genera angustia, estrés, ganas de abandonar, ¿sí? Bien, gracias Lucio por compartir. ¿Alguien más quiere compartir? No sé cuántos grupos se han armado. ¿Se ha entendido lo de Lucio? Tres grupos se han armado, no sé, ahí está Juan. Bien. Si querés, compartimos nosotros. Lautaro, ¿querés iniciar? ¿O querés que lo diga yo? No sé, como quieras. O Eulalia. ¿Querés decirlo vos? Pues intervenimos ahí. Lautaro, Bueno, Lautaro y vos. Bueno, dale. Nosotros, bueno, presentamos un caso en este, digamos, objetivo barra meta, donde, bueno, hay una persona que consume, 32 años, la madre vive con la madre, mucha codependencia, un padre bastante ausente y una hermana que no vive con ellos, pero que está presente, ya un poco más distanciada de lo que es la situación. Dentro de la codependencia hay un desgaste muy grande y hay una justificación por parte de la madre y una complicidad, como ya aceptando que el hijo está consumiendo, pero no encontrando herramientas como para poder tratar de que el hijo empiece a tomar conciencia para ver si puede hacer un tratamiento. Hablamos con Lautaro y Eulalia de una psicoeducación para la madre, mucha información y mucha teoría en lo que sería la parte del objetivo. Por supuesto, la meta sería que él tome conciencia y haga un tratamiento. Y de romper esa parte, esa complicidad, logrando que la madre tome conciencia, de romper esa complicidad y de entender que el consumo es sumamente problemático y de romper esa, digamos, dependencia que tienen. No sé si Lautaro quiere agregar un poco algo Sí, más. no, era esto, una psicoeducación, porque no hay una problematización de parte de ninguno de los dos, digamos, ni del referente, ni del paciente, digamos, así que una psicoeducación, por lo menos, si hablamos de referentes afectivos, al referente, digamos, porque también puede haber una manipulación de parte, digamos, de este chico de 32 años, así que bueno, principalmente, digamos, la meta es la concientización, digamos, y el objetivo de la psicoeducación, digamos, al referente afectivo, digamos, principalmente, porque estamos hablando de referente afectivo, bueno, eso. En realidad es un caso real que lo traje yo porque está presente acá en mi ciudad y es una familia amiga y bueno, Bien. estoy tratando de ayudarlos. Buenísimo, gracias por compartir. Primero hay que ver si ese referente afectiva ha buscado ayuda, ¿sí?
porque nosotros, ustedes saben que trabajamos con la voluntad de las personas para iniciar un proceso de tratamiento. Por ahí es más complejo que tome conciencia la persona que está en situación de consumo, pero por lo general el referente afectivo viene en busca de alguna respuesta, alguna solución, no sabe qué hacer, porque si esa persona todavía no ha problematizado el referente afectivo, y es muy difícil que se pueda acercar a una institución, por lo menos a consultar o a tener un hincapié de cómo iniciar, ¿sí? Ahora bien, caso distinto sería si ese referente afectivo busca ayuda, pero el hijo no quiere hacer tratamiento, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, ¿qué le podemos ofrecer? Psicoeducación, ¿sí? Yo le comentaba en el primer encuentro que dentro de consultorio externo, en el espacio de referentes afectivos, también tengo referentes que sus hijos no asisten al tratamiento. Entonces el objetivo y la meta es que puedan retomar el proceso en algún momento y puedan iniciar un proceso, ¿sí? Entonces hay muchos factores que van a jugar. También tiene que ver con los tiempos, ¿sí? Los tiempos de problematización. El chico, si él todavía está en un estadio precontemplativo, todavía no visualiza las consecuencias que le trae el consumir, por ende no tiene necesidad de buscar ayuda. Pero ahora sí, la referente familiar, sí ha hecho un quiebre, es decir, no sé qué hacer, necesito ayuda, voy a algún lado, se le puede ofrecer espacios psicoeducativos para que ese referente se pueda fortalecer y para que ese referente vaya buscando alternativas para poder lograr que esa persona se incorpore a un proceso de tratamiento, pero sin dejar de tener en cuenta que también va a depender de los tiempos del otro, ¿sí? Porque vos le puedes reforzar, fortalecer el referente afectiva y ella va a ir buscando alternativas para lograr que esa persona se incorpore. Pero al fin y al cabo termina siendo la motivación del otro si lo va a hacer o no en algún momento. Y eso hablábamos también en el encuentro anterior, la motivación por la cual alguien inicia un tratamiento puede ser interna o externa, ¿sí? El punto está que llegue y uno de ahí puede hacer algo al respecto. Y digo externo porque por ahí vienen sin tener conciencia de la problemática, vienen porque tienen una medida judicial, vienen porque lo han amenazado que lo van a correr de la casa, para poder ver a los hijos. Entonces no hay una voluntad de hacer tratamiento, hay una motivación externa, no interna. Eso quiere decir que está en una instancia precontemplativa. Pero ya asistiendo, ya nos da la pauta de que nosotros podemos empezar a problematizar y hacer algo al respecto. Lo mismo con el referente afectivo. Entonces, por ahí el hincapié, si es un caso real, Juan, sería poder generar espacio con ese referente afectivo para poder hacer que ella pueda identificar que esas conductas quizás no son saludables, ¿sí? Que no le hacen bien, para que ella empiece a problematizar y en caso de que lo haga, podamos invitarle y hacer psicoeducación con ella, ¿sí? Pero siempre siendo consciente de que va a ser un proceso y tiempo de ella y de su hijo en este caso, ¿no? Y lo digo eso porque si no genera mucha frustración para quien trabaja en la problemática. Uno tiene que ser consciente y tiene que ser objetivo de cómo son el proceso, ¿sí? Y siempre decimos que los verdaderos cambios se dan cuando nacen de uno, ¿sí? No cuando es una imposición. Entonces es muy importante poder trabajarlo y entender que va a ser un proceso, pero que a través de ese proceso podemos lograr que esa persona se termine incorporando al espacio, digamos, de tratamiento, podemos lograr que esa mamá pueda empezar a problematizarlo con su esposo, que no sé por qué estará ausente, porque también el papá y la mamá y la hermana, todos hacen procesos distintos, ¿sí? Entonces es muy importante fortalecer los vínculos para que podamos consolidar esa familia. Y eso va a llevar un tiempo, pero sí uno puede hacer algo al respecto, por lo menos para iniciar, que sea el puntapié para que después pueda venir y se pueda trabajar desde lo psicoeducativo. Profesora Gaby, yo le quería preguntar, ¿qué evolución tiene el enfermo adicto, vamos a decir, comparando los dos referentes afectivos, los que están ausentes y no se quieren incluir en el tratamiento, y aquellos que sí participan? ¿Cuál tiene mejor pronóstico en cuanto al paciente? Aquellos referentes que no participan del claro, proceso. ¿hay algo que hayan comparado ustedes
a familias que participan y colaboran en el tratamiento de su hijo contra aquellos que no y que son cero participativos. Bien, el hecho de que tengan referentes afectivos durante el proceso no es algo excluyente. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que no tenga quien lo acompañe, lo mismo puede hacer un tratamiento, y hemos tenido muchos casos que han recibido su alta terapéutica. Siempre vamos a promover el referente afectivo, porque uno, por más que haga un tratamiento, siempre va a volver a su contexto, ¿sí? Por ahí vamos a contar con referentes y por ahí no vamos a contar con referentes, ¿sí? Entonces lo que se hace como una estrategia de intervención es ir construyendo un referente afectivo, con, por ejemplo, el diagnóstico que hemos hablado, ir indagando a ver qué referente podría, no sabemos, pero podría incorporarse al proceso de tratamiento en base a los vínculos que tenga esa persona. Primero se va a empezar a trabajar con él, y durante el proceso, por ejemplo, esto en el clase lo hace el área de integración, que trabaja de manera transversal. Entonces, vamos a ir buscando a través de instrumentos y recursos que tengamos algún referente afectivo, o también instituciones. ¿Viste? Cuando hablamos de los factores de protección, ¿qué espacios saludables tenemos dentro del contexto? Porque no nos tenemos que olvidar que independientemente de la modalidad que haga, siempre va a volver a su contexto, ¿sí? Y eso no quiere decir que una persona sola no pueda culminar con el proceso, eso quiere decir que los vínculos son importantes. Entonces nosotros promovemos el armado de esa red afectiva que lo sostenga y lo contenga cuando vuelva a su contexto, por ejemplo, si está en la comunidad terapéutica, ¿sí? Entonces, eso es un desafío que tenemos como equipo terapéutico cuando no contamos con referentes o cuando viene solo uno, ¿sí? Viene la pareja y no viene la madre. Vos dices, ¿cómo viene la pareja y la madre? No. Y bueno, y por ahí también entra esta cuestión de que uno a nivel subjetivo también se pregunta cómo puede haber una... Entonces, siempre es importante entender de que hay un desconocimiento y que muchas veces... y preconceptos que tenemos, y que muchas veces la problemática afecta de tal manera que cada uno maneja un tiempo diferente. Entonces nosotros por eso trabajamos con quien viene, ¿sí? Y desde ahí vamos construyendo estrategias, ¿sí? Para poder incorporar nuevos referentes afectivos. Y una de las estrategias, por ejemplo, de referentes que asisten, es que, por ejemplo, cuando vuelven a su casa les cuentan al marido, ¿sí? Del hijo, le cuente que eso trabajó en el grupo, y de esa manera uno lo va involucrando de manera inconsciente. Entonces, porque muchas veces lo que hay es desconocimiento, ¿sí? A ver, hay mucho desconocimiento y mucho cansancio y mucho desborde emocional, porque quizás todo lo que pueda haber atravesado ese grupo familiar a causa del consumo y las consecuencias que ha traído, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso, con el desafío como equipo, poder construir esa red, pero sí es importante que sepan que no es algo excluyente, o sea, que alguien puede venir y hacer un tratamiento y concluirlo. Claro. Bien. Gracias. Bien, gracias. A ver, ¿estamos? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Estamos ya pasados de tiempo? Y antes de que termine el encuentro, quería comentarle que mi objetivo y el armado del contenido ha sido en base que para mí me parece muy significativo que puedan tener conocimiento acerca del por qué y para qué se trabaja con los referentes afectivos, que los podamos considerar como parte del proceso. Porque si nosotros después vamos a hacer un trabajo para que ellos se puedan considerar parte, pero si yo no lo sé, mucho menos voy a poder transmitir y voy a poder habilitar, ¿me entiendes? Para que las otras personas puedan posicionarse desde un lugar más sano y que les sea útil el proceso de tratamiento. Es mucha la información, he tratado de resumir lo más que he podido, es mucho a cuanto trabajo de abordaje con referentes afectivos, pero bueno, espero que les haya sido útil, que se haya entendido, y bueno, y seguramente nos vamos a estar viendo. Así que les quería agradecer por su predisposición, por su tiempo, por el respeto, así que muchas gracias a todos. Bueno, perfecto. Bueno, gracias a vos, Gaby. No sé si algunos compañeros quisieran decirle algunas palabras a Gaby
o quieren escribir en el chat también, ella va a estar leyendo. Bueno, ahí Geraldine dice una explicación completa. No sé si alguno... calculo que sí, todos te hacen con la carita. No, es que yo no los veo a todos, pero... Claro, por eso recordemos que Gaby no ve a todos. Bueno, ahí Caro dice, muchísimas gracias, todo clarísimo. Bueno, Caro, tranqui. Bueno, chicos, igual estamos finalizando. Agradecer a Gaby, la verdad que excelente el módulo sobre familia y referentes afectivos. Ya vamos a estar cargando esta semana el contenido. También va a haber un práctico aquí. Estábamos justo hablando mientras hacían ustedes el trabajo grupal, que sí va a haber un trabajo práctico sobre este módulo. No va a ser grupal, pero sí va a ser de múltiple choice, como veníamos haciendo. Así que estén atentos en estos días de la semana, que los vamos a estar avisando. No les quiero poner un día concreto, pero apenas esté cargado el práctico lo vamos a avisar. Recuerden que por calendario vamos a tener el viernes que viene también Diplo. Igual les voy a estar confirmando el lunes, pero van a ser como fechas seguiditas, solo por esta vez, porque hemos corrido, hemos reprogramado, entonces como para no desviarnos tanto del calendario, vamos a tener seguido, el viernes que viene también vamos a tener formación, que sería 30 y primero, como para mantener, digo, chicos, eso para informar, igual les vamos a estar recordando en el grupo. Así que bueno, esperemos que haya sido un gran encuentro el de hoy. La verdad que yo muy feliz de que Gaby nos haya podido acompañar. Así que vamos a esperar que todos tengan un muy buen fin de semana, que descansen. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo en la semana. Buen fin Muchas de... gracias.